La versión Reina Valera 1960 lo dice de esta forma: no os conforméis a este siglo. La nueva versión internacional dice: no se amolden al mundo actual. Y la Biblia de las Américas lo dice de esta forma: no os adaptéis a este mundo. No os adaptéis a este mundo. Nos está diciendo en pocas palabras, ustedes no pertenecen a ese mundo. Y la palabra mundo en este contexto, ¿a qué se refiere? Se refiere a la filosofía y valores que excluyen a Dios. Se refieren a la filosofía y a los valores que excluyen a Dios. Nosotros podemos ver, a relacionarnos con las personas, que hay muchas cosas, muchas acciones que las personas que no conocen de Dios hacen que van en contra de lo que Dios piensa y de la ley de Dios. Por eso nosotros no podemos seguir siendo iguales a los del mundo. Nosotros tenemos que ser capaces de marcar la diferencia y decirle, cuando haya que decirle a una persona: ¿sabes? Yo no comparto tu forma de vivir y tu forma de actuar. Yo tengo la mía. Y ser capaces de mostrarle que nuestra forma de vivir es mucho mejor que la que ellos tienen. Eso es muy importante. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué nos quiere decir la palabra? La palabra nos quiere decir que de pronto muchos de nosotros todavía tenemos cositas de atrás. Pero la palabra hoy nos está diciendo: despojaos del viejo hombre. Despojaos de ese arraigo que tenías en el mundo. Y lo más importante de este texto es que no es Dios el que te va a arrancar eso. No es Dios el que te va a arrancar tu adicción al alcohol, o al adulterio, o a la pornografía, o al chisme, o a la mentira. ¿Sabes? Dice: despojaos. Soy yo el que tengo que determinar, renunciar y despojarme de eso. Cuando yo digo: Señor, yo entiendo que esto a mí no me conviene, que esto está mal, yo hoy me despojo, yo hoy renuncio. Entonces Dios entra y te da la mano y te dice: bueno, de aquí en adelante yo estoy contigo para que tú no retrocedas. Pero la decisión tengo que tomarla yo. Hay cosas que Dios no puede hacer por nosotros. Hay cosas que a mí me toca afrontar y asumir para poder ver los resultados en mi vida. Hay muchas cosas que no son de Dios. Soy yo el que tengo que determinar: no voy a seguir viviendo de esta forma. No voy a seguir viviendo de esta forma. Nosotros no podemos seguir viviendo con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Porque ni agradamos a Dios, ni agradamos al mundo. Y cuando vivimos conforme al mundo, no queriendo agradar a Dios, estamos diciéndole simplemente a Jesús: tu muerte fue en vano y lo que hablan de ti es mentira. Porque si a mí me preocupa más lo que dicen los hombres que lo que dice Dios de mí, entonces estoy diciendo: Dios, tú definitivamente no eres tan importante como lo que la gente piensa y opina de mí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15, nos hace un llamado muy importante de parte de Dios. Dice la palabra de Dios: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El que nos está recordando: cuando tú eras ignorante, bueno, bien, no pasaba nada, pero hoy tú conoces qué es lo que Dios quiere de ti.
Y entonces se está llamando a ser como es tu maestro. Como Dios es santo, quiere que nosotros también seamos santos. La palabra en Jeremías dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si nosotros consideramos que tenemos la verdad y que vivimos la verdad, ¿por qué queremos parecernos a la gente que está en el mundo? ¿Por qué queremos vivir como ellos viven? Si nosotros hablamos que tenemos la verdad y vivimos la verdad, y en la verdad hay paz. No se conviertan cada uno de ustedes a ellos, sino que ellos vean la diferencia, lo que Dios ha hecho en sus vidas, y ellos quieran convertirse a cada uno de nosotros. Primera de Juan capítulo 2, versículo 17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero, ¿cómo sigue? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú determinas qué quieres, un para siempre o un tiempo corto. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios nos ha llamado a permanecer para siempre en un lugar especial en el cielo, amén, junto con Él. Yo no puedo permitir negociar mis principios. Cuando yo negocio mis principios como cristiano, estoy diciendo: valen más los tuyos que los míos. Son mejores tu forma de actuar y de vivir que los que la palabra de Dios me dice y me enseña. Pero lo más importante no es cuán mal podemos estar. Lo más importante es que Dios siempre está ahí, dispuesto a darnos la mano para levantarnos. Dice la palabra de Dios: 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Lo importante es entender de que si tú y yo en algún momento fallamos, Jesús está con la mano extendida para levantarnos de nuevo, para darnos otra oportunidad, para darnos fuerza. Por eso, el primer punto es agarrarnos de Cristo. El primer punto es ser capaces de entender que tenemos que apartarnos del mundo, no de la gente, porque hay gente que quiere aislarse. ¿Cómo le vamos a predicar a los que no conocen de Dios si nosotros nos aislamos de ellos? No. Es apartarte de lo malo que ellos hacen, pero acercarte a ellos para que conozcan la verdad del Evangelio y cómo es una vida totalmente diferente que agrada a Dios. Amén. El segundo elemento se llama renovar nuestro entendimiento. El primer elemento fue dejar de vivir como los que no conocen a Dios. El segundo elemento es renovar nuestro entendimiento. La parte B de Romanos 12:2 dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, y sigue diciendo, sino, hay 3 palabras importantes: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si nosotros somos capaces de renovar nuestro entendimiento, nuestra vida va a ser transformada. Si somos capaces de renovar nuestro entendimiento, nuestra vida va a ser transformada. Pero vamos a entender mejor qué es entendimiento. Porque hay que transformar el entendimiento, sí, pero ¿qué es el entendimiento? Definición de entendimiento: facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar,
tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Vuelvo a repetir la definición de entendimiento. Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Si nosotros no somos capaces de transformar nuestro entendimiento, no podemos seguir por esta carretera. ¿Por qué? Simple y llanamente porque la lógica humana va en contra de la lógica de Dios. La forma de actuar de Jesús, la cual nosotros tenemos que seguir, va relativamente en contra de las acciones comunes y silvestres de las personas. Y les voy a dar un pequeño ejemplo. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 44. Mateo capítulo 5, versículo 44. Está hablando Jesús y dice la palabra: pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es normal. Todo el mundo actúa de esa forma, ¿verdad? Todos nosotros somos. Bueno, no yo. De pronto ustedes son más espirituales que yo. Pero yo así como que de chévere, no es mi forma de actuar normalmente. Por eso la palabra dice que tenemos que ser capaces de transformar nuestro entendimiento. Porque el hombre natural dice: el que me la hace, me la paga. Si tú me agredes, yo te agredo. Si tú me tratas mal, yo te trato mal. Pero Jesús dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué diferencia entre la forma que Dios quiere que nosotros asumamos y la que el hombre tiene? Yo, como soy un poco más carnal que ustedes, hace unos meses se levantó una persona en contra de mi hogar, en contra de mi familia. Y llegó un momento en que me empezó a desesperar la situación. Y en mi corazón estuvo el deseo ferviente de pedir a Dios que le mandara las plagas de Egipto y 50 más. Yo estaba muy espiritual en ese momento. Yo estuve a punto de maldecir a esa persona. Y yo tengo autoridad y tú tienes autoridad para maldecir. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que Dios enseña? Y Dios me hablaba en ese momento, en ese tiempo me decía, casi que me dice lo que le dijo Jesús a Juan. ¿Tú de qué espíritu eres, Juan? Cuando dijo que quemara a los otros muchachos. Y Jesús me dijo, el Señor me dijo en ese tiempo, me dijo, ¿cuál es el amor que tú hablas? ¿Cuál es el amor que tú predicas? Y me llevaba este texto. Y desde ese día empecé yo a bendecir a esa persona, a orar por ella, por toda su familia. Me tocó tomarme el trabajito de orar por su esposo, cada uno de sus hijos, bendecirla todos los días, todavía la sigo bendiciendo. Pero transformar tu entendimiento te lleva a vivir una vida diferente. ¿Por qué? Porque cuando a ti te dañan, cuando a ti te atacan, te agreden, tu corazón se daña. Y cuando tu corazón se daña, se llena de amargura, se llena de odio, de resentimiento. Pero cuando tú empiezas a vivir como Jesucristo dijo que teníamos que vivir, cuando tú empiezas a bendecir al que te ha dañado, a orar por los que te agreden, tu corazón se empieza a sanar.
Porque hay perdón en tu corazón. Y como hay perdón, no hay amargura. Dios sí sabe, Jesús sí sabía por qué nos estaba enseñando esto. Porque es que la mentalidad de una persona que tiene a Dios, que es amor en su corazón, tiene que ser totalmente diferente a la mentalidad del mundo. Solamente tu corazón, mujer, varón, va a cambiar cuando tú seas capaz de empezar a orar. En vez de orar por ese hombre que es un borrachón, y tú dices, es un borrachón, y tú empiezas a bendecirlo, a decirle, Señor, levántalo, ayúdalo. Señor, mira esa vecina tan hermosa que tengo, Dios. Yo la bendigo. Bendigo su lengua, Señor. Bendigo su vida. Cuando tú empieces a bendecirlos, tu corazón se va a sanar. Porque es que no podemos vivir en el Evangelio y vivir amargados, vivir resentidos con las personas que nos rodean. Por eso es que ser capaz de abrirnos para que nuestra mentalidad sea transformada es difícil. Porque es que los principios de Dios van en contra de los principios y las acciones normales del mundo. Si cambiamos la forma de ver las cosas, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a empezar a cambiar. Pero ¿cómo logramos esta transformación de nuestra mente, de nuestro entendimiento? ¿Cómo la logramos? Uno, estando en la presencia de Dios. ¿Cómo empezamos? Estando en la presencia de Dios. Cristiano que no tiene tiempo con Dios, no es cristiano. Hoy en día todo el que va a una iglesia cristiana le dicen cristiano. No, cristiano es un seguidor de Cristo. Y Cristo nos enseñaba a orar. Cristo ayunó. Cristo vigiló. Entonces nosotros como discípulos de Cristo debemos ayunar, orar, vigilar. Si no lo hacemos, no somos discípulos de Cristo. Sacar el tiempo para buscar la presencia de Dios. Lucas capítulo 24, versículo 45. 24-45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando ellos estaban con Jesús. En ese momento Jesús ya había resucitado. Y ellos estaban con Jesús. Solamente en la presencia de Dios, la palabra va a poder destaparse delante de nuestros ojos y poder entender lo que Dios quiere dar a tu vida. Porque muchos leen y leen y leen, pero no entienden lo que leen. Pero es porque no le sacan tiempo a Dios antes de empezar a leer. Primero, estar en la presencia de Dios. Para Jesús renovar la mente de sus discípulos, le tocó hacer algo un poco complicado para nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De quién están hablando ahí? De Jesús. Jesús murió, resucitó. Y cuando resucitó, estuvo 40 días con los apóstoles para poderles hacer entender en qué consistía el reino de Dios. Para que su mente pudiera digerir en qué consistía realmente el reino de Dios. Antes de eso, cuando a Jesús lo fueron a crucificar, Pedro lo negó. Los otros salieron corriendo. Nadie estaba por ahí. Cuando Jesús resucitó y los fue a buscar, los encontró en una barca pescando. Pero después de ese tiempo, la palabra de Dios nos muestra que ellos fueron capaces de permitir que los mataran sin ningún problema. La historia nos enseña que Pedro, aquel que por temor a que le pudiera pasar algo, fue capaz de negar a Jesús.
el día que lo iban a crucificar, fue capaz de decir: yo no merezco morir como mi maestro, crucifíquenme de cabeza. La mentalidad y el pensamiento acerca del reino y de la vida de ellos fue totalmente diferente cuando su mentalidad acerca del reino de Dios fue cambiada. Hoy en día, iglesia, tenemos que ser capaz de meternos en la tarea de renovar nuestro entendimiento. Nosotros somos el fruto de nuestra forma de pensar. Cuando empezamos a mirar a Dios como lo que Él es, un Dios soberano y todopoderoso, cuando empezamos a analizar el Dios al cual le levantamos las manos en este lugar, el cual decimos que murió por nosotros, que nos da salvación y vida eterna, pero que muchas veces lo vemos como insignificante y pequeño. Pero cuando realmente sacamos el tiempo para empezar a analizar la grandeza de nuestro Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, leo para ustedes: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Y quién fue el que hizo eso? Dios. Si tú y yo tenemos un Dios que fue capaz de crear el universo, el cual está constituido por galaxias, constelaciones, miles y miles y miles y miles y miles de millones de estrellas, y para Él no fue complicado, ¿por qué para Dios puede ser complicado trabajar en tu hogar y transformarlo? ¿Por qué para Dios puede ser complicado poner su mano en tu cuerpo y sanarte? ¿Por qué para Dios puede ser complicado cambiar la historia de tu vida, la historia de tu negocio, cambiar tus sueños y hacerlos realidad? ¿Por qué? Simple y llanamente porque el primer obstáculo para ver la gloria de Dios en mi vida soy yo. Porque si yo no creo que Dios lo puede hacer, nunca lo va a hacer. Así de sencillo. Si yo no creo que Dios me puede sanar, nunca me va a sanar. Si yo no creo que Él puede cambiar mi vida, sacarme de la condición en la que estoy viviendo y llevarme a otro nivel, nunca lo va a hacer. Si yo no puedo creer que Él me puede bendecir, que Él puede cambiar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, nunca lo va a hacer. Porque es que mi Dios lo estoy poniendo de ese tamaño. Y mi Dios es el omnipotente, es el todopoderoso, es aquel para el cual no hay límites. Cuando entendemos que puedes contar con Él para todo lo que concierne a tu vida, muchos piensan es que Dios está muy ocupado atendiendo a los niños allá en Uganda, en África, que se están muriendo de hambre. ¿Cómo se va a ocupar de mí? Es que yo lo único que necesito es que me provea para un par de zapatos, pero Él está muy ocupado de aquel lado. Un padre se ocupa desde la bolita que pide el niño hasta si tiene de comprarle un carro, último modelo. Y si los padres terrenales son buenos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que dio a su Hijo Jesucristo por ti y por mí, no podrá dar lo que tú necesites para sustentar tu vida? Pero tenemos que cambiar nuestra forma, nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar. Tenemos que empezar a ver a Dios como lo que Él es, el grande y poderoso Dios que nos llamó con cuerdas de amor a unos y a otros. Cuando somos capaces de entender que somos los hijos de Dios, los hijos, la palabra de Dios dice: si un padre no es capaz de darle una serpiente a un hijo,
¿cuánto más Dios, que es bueno, no le dará a sus hijos lo mejor? ¿O será que los niños, cuando llegan a la casa, ellos van al colegio y regresan al mediodía y papi, ¿será que de pronto tú tienes 10,000 pesos que tengo que llevar mañana al colegio? El mío todavía no me ha llegado con esas. El mío me dice, mañana tengo que llevar esto, papi, aquí dice. A los niños no les interesa de dónde tú vas a sacar lo que ellos necesitan, porque ellos consideran que su padre es el sustento, que su padre es el que provee y suple. ¿De dónde? No sabemos. Yo estoy endeudado con la profesora de mi hijo porque él le prometió que yo le iba a comprar un carro último modelo rosado. Entonces yo estoy endeudado con la profesora de mi hijo porque ella me dijo, señor Guillermo, su hijo me vio triste y me preguntó que si yo quería un carro. Yo le dije que sí. Le dijo, bueno, Miss, espérate, ahora que venga mi papá yo le digo que te lo compre. ¿Lo quieres rosado? Sí. Ah, bueno, rosado, Miss. Seamos como niños delante de nuestro Padre. Entendamos que Él es un papá que te ama. Se entregó permitiendo morir, sacrificar a lo más preciado para Él, por ti. ¿Será que te negará algo si tú sabes llegar delante de su presencia? Pero tenemos que ser capaces de empezar a renovar nuestro entendimiento, a transformarlo, a empezar a ver a Dios como Él es, en el nivel que Él está, y cuánto nos ama y cuánto está dispuesto a hacer por nosotros. Es ser capaz de nosotros poder entender que es tiempo ya de poder degustar las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Nuestra renovación es un proceso. Un proceso. Pero entre más te demores para iniciar el proceso, más tarde verás los resultados de lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, el primer elemento es dejar de vivir como viven los que no conocen a Dios. El segundo elemento, renovar nuestro entendimiento. El tercer elemento, entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Romanos capítulo 12, HPY 703, está mal estacionado. Romanos capítulo 12, versículo 2, cierra diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, deja de vivir como los que el mundo viven, como viven las personas del mundo. 1. 2. Como consecuencia necesitas también renovar y transformar tu entendimiento. Cuando tú renueves tu entendimiento, entonces podrás entender y ver que la voluntad de Dios para nuestras vidas es agradable y perfecta. Pero para poder entender eso, tienes que renovar tu mente. ¿Por qué? Porque hay momentos en nuestra vida en los cuales vamos a vivir circunstancias difíciles para nosotros, en las cuales vamos a pensar que es que Dios no nos quiere, que Dios nos ha dejado, que Dios se olvidó de nosotros. Pero no es así. Es simple y llanamente que Dios tiene un propósito con tu vida y tiene un plan, y Él sabe qué es lo bueno y lo agradable y lo perfecto para ti, porque tú y yo, lamentablemente, nuestra visión llega hasta aquí.
Nosotros solamente podemos ver hasta la punta de nuestra nariz. Y Dios empieza a tratar nuestra vida y a veces pensamos que Dios es malo. ¿O ustedes creen que cuando parte una persona querida de nuestro lado vamos a sonreír y a cantar y ¡ay, qué bonito! Me lo quitaron del lado. Y a veces renegamos de Dios por lo que nos hizo, sin saber por qué. ¿Cuál fue la razón de ser de lo que Dios hizo? Porque Dios sí sabe qué es lo perfecto. Dios sí sabe qué es lo bueno. Pero solamente lo vamos a poder entender cuando tú y yo seamos capaces de renovar nuestra mente y entender que tenemos un Dios bueno que nos ama. Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos volando. Dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a... Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, no algunas. Todas las cosas les ayudan a bien. Porque la voluntad de Dios para nosotros es agradable y perfecta, aunque por momentos no entendamos lo que Dios está haciendo. Jeremías capítulo 29, versículo 11, un versículo muy conocido, dice: porque yo sé, dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El fin que esperáis. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Los pensamientos de Dios para ti, mi hermano, y para mí, no son de mal. Son de paz. La voluntad de Dios para ti y para mí, mi hermano, es agradable y perfecta, pero yo tengo que encarrilarme en la voluntad de Dios. Yo tengo que ser capaz de caminar por donde Dios quiere que yo camine. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, pero el camino va dotado con muchas cosas y todas las vas a conseguir si estás a mi lado. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Cierra diciendo: para daros el fin que esperáis. La pregunta que surge es: ¿tenemos un fin al cual queremos llegar? Dios está dispuesto a hacer realidad tu sueño. Dios está dispuesto a hacer realidad lo que tú necesitas. Dios está dispuesto a llegar más allá. La pregunta que surge hoy es: ¿tenemos sueños? ¿Los hemos estructurado para alcanzarlos? ¿O simplemente vivimos la vida por vivirla día tras día? ¿O tenemos un norte? Yo quiero llegar cuando tenga 60 allá. Y para llegar allá yo necesito hacer esto y esto. Señor, ese es mi norte. Necesito que me ayudes a llegar allá. Para daros el fin que esperáis. Si no tienes un fin definido al día de hoy, yo creo que es hora de que te sientes, tengas 80, tengas 70, tengas 15, tengas 20. Es tiempo de que te sientes y digas: yo quiero llegar a tal parte, Señor. Y para llegar allá necesito esto y esto. Necesito que me ayudes. Porque Él está dispuesto a hacer realidad tus sueños. Pero si no tenemos sueños, si no tenemos proyectos, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, son 3 elementos para poder llegar, para poder andar por el camino.
a una vida diferente, ¿verdad? ¿Y son cuáles? Primero, dejar de vivir como viven los que no conocen de Dios. Segundo, renovar nuestro entendimiento. Y tercero, entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál de estos elementos no estamos cumpliendo en nuestra vida? ¿En cuál de estos elementos nos estamos rajando hasta el día de hoy? Es tiempo de ser capaces de llegar delante de Dios en este tiempo, en esta hora, y decirle a Dios: Señor, hay cosas del mundo que todavía me llaman mucho la atención, pero hoy, Señor, yo me despojo de eso de mi vida y te pido que me ayudes para no volver atrás. Hoy es tiempo de tomar una decisión radical en nuestra vida para poder caminar con libertad por este camino que nos va a llevar a la vida eterna, que nos va a llevar a una vida totalmente diferente a la que de pronto hemos llevado hasta el día de hoy. De pronto, hoy tenemos que analizar es cómo veo yo a Dios y cómo quiero vivir mi vida. ¿Como dice Dios que tengo que vivirla o como yo quiero vivirla? Y entonces, si la quieres vivir como tú quieres, tenemos un problema. Estás sacando a Dios de tu negocio. Estás sacando a Dios de tu camino. Pero hoy le puedes decir: Señor, yo estoy dispuesto a transformar mi mente para entender de que es mejor el camino tuyo que el que yo he querido recorrer. O de pronto todavía estás peleando con Dios porque las cosas no se te han dado como tú has querido y crees que Dios es malo y que no te quiere. Y hoy tienes que ser capaz de ir delante de Dios y decirle: ¿sabes qué? Hoy estoy dispuesto a entender que tus deseos para mí son buenos y que si esto no se da, tú tienes algo mucho mejor para mí en adelante. Porque tenemos que ser capaces de entender que Dios es bueno. Dios es bueno. A pesar de las circunstancias que vivimos, a pesar que las circunstancias quieran hacernos ver lo contrario, Dios es bueno, siempre es bueno. Yo te quiero invitar en esta hora que cierres tus ojos. Y no sé cuál sea tu situación. No sé cuál de estos tres elementos están fallando para poder transitar libremente por esa vía que nos va a llevar a una vida totalmente diferente, llena de paz, llena de nuevas fuerzas, llena de una visión acerca de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y que Él tenga la libertad para obrar en medio de nosotros, porque si no le damos la libertad para que Él obre, ¿cómo va a obrar? Así que yo te invito a que ahí donde tú estás, sin preocuparte por el que tienes al lado, simplemente preocúpate por tu condición, por tu situación. Porque de pronto tu corazón está dañado porque tú has determinado, en vez de bendecir, maldecir. En vez de perdonar, guardar rencor y odio. Y eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dios hoy nos dice y nos lleva a perdonar a los que nos han dañado, a los que se han levantado en contra de nosotros, bendecirlos. Dios no es injusto, mi hermano.
No creas que porque tú lo bendigas, Él va a seguir feliz y contento. Dios en su momento hará lo que tiene que hacer con él. No se metió con cualquiera, se metió con un hijo de Dios. Sé capaz de abrir tu boca en este lugar. No solamente tu mente y mentalmente decir y hablar. No, sé capaz de abrir tu boca y decirle: Señor, hoy me despojo de este pecado que está acabando con mi vida, que no me deja ser esa persona que yo quiero ser en tus caminos, Señor. Hoy, Señor, yo acepto que mi carácter, Señor, no está acorde, bendito Dios, de lo que enseña tu palabra, de cómo debo comportarme. Por eso hoy te pido que me ayudes a renovar mi mente, mi comportamiento, mis acciones, Señor. Hoy de pronto, Señor, te pido perdón porque yo te he juzgado y he dicho que tú eres malo porque las cosas no se me han dado como yo pensaba. Pero hoy te pido perdón porque te culpé de las circunstancias que he vivido. Pero hoy te pido que me ayudes, que me des la fuerza, que me des la paz para seguir adelante, que me llenes de tu amor, que me llenes de tu paz, para poder entender que tu voluntad con mi vida, con mi hogar, con mi familia, Señor, es paz, es bendición. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos en esta hora, Espíritu Santo. Ven sobre cada uno de nosotros y ayúdanos, Dios mío, porque solos no podremos seguir adelante. Este camino es muy pesado para nosotros solos, Señor. Necesitamos que nos agarres de la mano, Señor, y nos impulses a seguir adelante hasta el fin. Porque tu palabra declara sobre nuestras vidas, Señor, que no somos de aquellos que retroceden, Señor, sino somos de los que perseveramos para salvación, bendito Dios. Ayúdanos, bendito Rey de Gloria. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, ven en esta hora, Señor. Ven y llévate la tristeza y el dolor. Ven y llévate la carga, llévate la opresión que hay en las vidas, Señor, en esta hora, bendito Dios. Que podamos salir de este lugar restaurado, Señor, sabiendo que hay un mañana bueno, agradable y perfecto de parte tuya para nosotros, bendito Dios. Entendiendo de que si nos escuchas, que si estás dispuesto a hacer lo imposible posible para bendecirnos. Sabiendo, Señor, que no nos has dejado solos, porque tú has estado con nosotros en medio del fuego, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Levanta tus manos ahí donde estás. Y sé capaz de decirle: Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, y más cortante que espada de dos filos. Gracias porque tú conoces de qué tenemos necesidad, Señor. Gracias. Gracias, bendito Señor. Gracias, papá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.